El monasterio de Chudov era uno de los monasterios más antiguos de Moscú. Fue fundado en el siglo XIV y fue situado al noreste de las catedrales de piedra blanca creadas en la época del gran príncipe Iván Kalita. El surgimiento del monasterio de Chudov está ligado a la historia de una curación milagrosa del Jan tártaro Taidula, los detalles de lo cual están registrados en las crónicas del siglo XV, así como en la biografía de San Metropolitano de Moscú, Alejo, compuesta por Pacomio el Serbio. Destrozó y dio para el bien al pueblo. Alexis, célèbre pour la force de sa prière, fut appelé par la Horde pour guérir l'épouse de Khan, Khan Tedula Taïdula, aveuglée. Avant son départ, le guérisseur organisa une messe dans la cathédrale de l'Assomption du Kremlin de Moscou. Pendant la prière, un cierge s'alluma miraculeusement devant la tombe du métropolite Pierre. Saint Alexis le sépara en morceaux qu'il distribua en bénédiction au peuple. Según la leyenda, al recuperar la vista, Taidula dio al metropolitano Alejo el territorio de la Horda en Moscú, donde él fundó el monasterio. En 1358 fue construida una iglesia de madera, que fue consagrada en honor al milagro del arcángel Michel en Jogen, por lo que el monasterio se llamó Chudov, Chudo Milagro. En 1365 fue construida la primera catedral de piedra. El fundador del monasterio metropolitano Alejo fue enterrado en el altar lateral de la Anunciación del monasterio de Chudov. Metropolitano Alejo, de nombre secular Eleuterio, nació en la década de 1290. Su padre, boyardo de Chernigov, Fyodor Viakont, sirvió al primer príncipe de Moscú, Danil Alexandrovich. En los primeros años, Eleuterio fue el monasterio de la Epifanía en Moscú, donde en 1320 fue tonsurado monje y recibió el nombre de Alejo. En 1355 o 1363, el patriarca de Constantinopla, Filoteo, lo hizo metropolitano de Kiev y de toda Rusia. El metropolitano Alejo fue el educador del hijo del príncipe de Moscú, Iván Krasny, muerto temprano, el futuro príncipe de Moscú, Dmitri Donskoy. El Museo de la Arquitectura ha conservado lápida de Fyodor Viakont, instalado en el monasterio de la Epifanía en 1805 por su descendiente Fyodor Pleshev. Se encuentra en el monasterio Donskoy. En 1431 las bóvedas de la catedral colapsaron y la catedral fue reconstruida. El texto de la biografía del metropolitano Alejo dice que la nueva iglesia era menor que la primera, pero alta y muy amplia, hermosa y de 3 pisos, ascendiente arriba, llenando la nueva iglesia de San Miguel Arcángel con todo tipo de magnificencia. En los años 1501-1505, la catedral, siniestrada por un incendio destructivo, fue construida de nuevo por artesanos italianos que participaron en la construcción del palacio principesco del Kremlin de Iván III. La catedral era un templo armonioso de 4 pilares, puestos sobre un sótano alto, con frontones arqueados. Como la catedral de la Asunción de Aristóteles Fioravanti, la catedral del monasterio de Chudov fue coronada originalmente con 5 cúpulas. Las fachadas norte, oeste y sur fueron decoradas con friso de arquería ciega y columnas, bajo el cual estaba la cinta decorativa renacentista hecha de terracota. En su decoración se distinguen los motivos florales y delfines, rememorativos del friso de cerámica renacentista en la iglesia de la Trinidad en Shasnikovo. La cinta de cerámica similar decoraba la terminación de los tambores, las superficies de los cuales fueron decoradas con un friso de arquería ciega y columnas. Los portales norte y oeste fueron creados de la piedra blanca en las tradiciones de la arquitectura de Moscú, pero los talladores italianos adicionalmente decoraron los portales con motivos renacentistas. El portal del sur tenía un aspecto renacentista y fue creado de las piezas de cerámica. La iglesia de refectorio vieja de madera se encontraba originalmente al sur de la catedral. En los años 1483-85 fue reconstruida en piedra en la nueva ubicación. La iglesia de refectorio Alexevskaya antigua fue,
de acuerdo con las fuentes, con vasijas superiores celestiales e inferiores terrestres, celdas y bodegas. En 1680 fue reconstruida de nuevo gracias a la contribución del emperador Teodoro III, según el dibujo enviado por el mismo emperador. Esto fue una construcción elevada sobre un sótano alto con muchas cúpulas y un espacioso refectorio adyacente al oeste. En la parte oriental del edificio se encontraban los tronos de la Anunciación y del Metropolitano Alejo, sobre los cuales estaban 10 capítulos. En el interior, en el arco, situada en la pared entre los dos espacios de templo, fue instalado el relicario del fundador del monasterio, trasladado allí desde la catedral. En el refectorio también estaban varios altares laterales. La decoración de la fachada modesta para este tiempo aparentemente fue debido al hecho de que el templo era un monasterio. Después de anexión en 1677 al monasterio de una propiedad privada que previamente ocultaba la parte sur del monasterio de Chudov, la fachada sur de la iglesia Lepsevskaya, orientada a la plaza Ivanovskaya, se convirtió en uno de los acentos arquitectónicos importantes de la parte central del Kremlin. El perímetro del territorio del monasterio de Chudov casi completamente estaba rodeado por las celdas y dependencias. De la parte de la calle Chudovskaya estaban las puertas, junto a las cuales en tiempos antiguos estaba situada la iglesia de Juan de la Escalera, construida en 1556, impreso en el antiguo plan del Kremlin. En la segunda mitad del siglo XVIII fue reemplazada por el templo de Platón y Romano, con un campanario sobre las puertas, que se ha convertido en otra dominante vertical del monasterio. El aspecto de la plaza Ivanovskaya, el acento principal de la cual era el complejo de los campanarios del Kremlin e Iván el Grande, se concretó finalmente en los años 1770-1780, debido a los trabajos de construcción asociados con el monasterio de Chudov. El complejo arquitectónico en el territorio al sureste de la iglesia de refectorio Alexevskaya, unida al monasterio de Chudov en 1677, en 1744 se convirtió en la residencia del jefe de la diócesis de Moscú. En 1775, en el lugar de los edificios dañados durante la rebelión de peste en 1771, el arzobispo de Moscú, Platón, comenzó a construir el Palacio Metropolitano en las formas de alto clasicismo. El autor del proyecto de este edificio fue el arquitecto Matvei Kazakov, que ha diseñado muchos proyectos para el Kremlin en este periodo. La parte angular del edificio fue tomada por una semirrotonda con 4 columnas toscanas, que se destacaban de manera efectiva en el contexto de la decoración plana de orden de las fachadas. Fue coronada por un mirador decorado con monograma con las iniciales del arzobispo Platón. En 1817 el edificio fue transferido a la administración del palacio. En 1824 fue construido el tercer piso. En 1780 la fachada sur de la iglesia Alexevskaya, recayente a la plaza Ivanovskaya, con la asistencia del metropolitano Platón, fue modificada con la construcción del porche ceremonial bajo el proyecto de Matvei Kazakov. El aspecto arquitectónico del porche hecho con el uso de motivos góticos disonaba con la arquitectura medieval tardía de la iglesia, pero precisamente las formas del porche pseudogótico de Kazakov se convirtieron en el símbolo del monasterio de Chudov. El monasterio de Chudov, un convento especialmente venerado, con el cual fueron relacionados muchos eventos importantes de la historia de Rusia, un conjunto arquitectónico que incluía las obras maestras de la arquitectura rusa de diferentes épocas y estilos, fue demolido en 1929 por orden de las autoridades soviéticas.